trata, buenos días a todos y a todas, es de algunas reflexiones sobre un periodo en el que vengo me concentrando ya hace varios años. Rápidamente, algunas menciones historiográficas. El primer acercamiento que tuve con este periodo de la década de los años 60 está en el libro Resistencia y Oposición al Frente Nacional. Digamos que fue el primer texto que publiqué sobre este periodo. Lo publiqué un poco interesado en animar una discusión distinta sobre la dictadura. Los estudios sobre la dictadura de los 50 en América Latina me llevaron como a pensar en por qué vuelven los dictadores. Hay un espectáculo maravilloso en la historia de América Latina que es el regreso de Perón en 1973-74. Después de buscar regresar durante 2 décadas, finalmente los argentinos se enloquecen y mandan por Perón. Perón no puede aterrizar en Ezeiza, creo que se va a la ciudad de La Plata. Perón no podía ser presidente directamente, entonces se hace presidente supuestamente por Cámpora. Es decir, un fenómeno mítico muy interesante. Lo vivía yo a través de la televisión. Me produjo mucha impresión el regreso de Perón. Y yo preguntaba entonces qué pasó con toda esa contrapropaganda para que Perón no regresara, para producir ese Perón anti-argentino que presentó durante 2 décadas la prensa nacional e internacional, para que finalmente los argentinos regresaran a Perón y lo aceptaran y lo votaran. Antes del regreso de Perón hay un regreso muy interesante en la historia de América Latina, que es el regreso de Getúlio Vargas en 1951, después de haber salido muy mal como presidente en 1945. Los brasileños crearon un movimiento que se llamó el queremismo, que decía: queremos que el viejo vuelva. El queremismo. Y volvió y fue nuevamente presidente y se mató cuando no pudo tener éxito el 24 de agosto de 1954. Me fascinaba mucho esa figura del retorno, del que regresa, incluso por una razón muy personal. Yo también estaba regresando. Yo había estudiado en Rusia y regresaba a Colombia, y también retornar era muy interesante. Mi familia creía que iba a salir de la pobreza con mi retorno, en fin. Que fue peor, porque el retorno siempre es peor. El problema del retorno es que no alcanza a llenar las expectativas de los que quieren que retorne. Con todas estas cosas en la cabeza, sí me tocó ya, siendo adolescente, el retorno de Rojas Pinilla. Aquí voy a trabajar el retorno de él a Colombia, pero del que estoy hablando en este instante es el retorno de Rojas Pinilla en brazos del pueblo en las elecciones de 1970. El que hubiesen votado los colombianos en masa por el general Rojas y el que le hubiesen robado las elecciones a él, como se dice, si había sido el dictador que decían,
y si lo fue, ¿por qué los colombianos votan por él? Es lo que ha acompañado como el interés mío en esta figura mesiánica, mitológica cristiana del retorno. Después vino este segundo libro que se llama Nacionalismo y Populismo. Es un libro en el que trato de ver los discursos en Colombia políticos, cómo coinciden o no coinciden, y es una primera aproximación a una periodización del Frente Nacional, o mejor, de una historización del Frente Nacional en dos periodos: el primer periodo de las dos administraciones de Lleras Camargo y de Valencia, y el segundo periodo, ya un periodo, digamos, mucho más firme e interesante para el historiador, que es la administración de Carlos Lleras Restrepo y el robo de las elecciones. Por ejemplo, si ustedes quisieran saber sobre el robo de las elecciones, yo les recomiendo este libro que se llama El populismo atrapado, la memoria y el miedo, que es la historia de las elecciones de 1970. Había tenido desde muy joven una vocación por el lenguaje, un apasionamiento por el lenguaje, porque pues pertenezco a esa generación, a ese último coletazo de esa generación que se interesaba mucho por el español. Entonces siempre quise estudiar español, siempre me llamó la atención. Cuando cumplí los 50 años de vida, dije, me voy a dar un regalo, y me inscribí en la maestría de lingüística de la Universidad Nacional. Pasé a esa maestría y como tesis de grado hice este libro que se llama Exclusión, Discriminación y Abuso de Poder en el tiempo del Frente Nacional. En el tiempo quiere decir en el periódico El Tiempo, ¿no? La tesis central es cómo el periódico del poder, que es El Tiempo, excluyó, discriminó y abusó de poder en el cubrimiento de las minorías políticas de los partidos políticos superiores. El libro se hace con la metodología del análisis crítico del discurso. El fuerte, o uno de los fuertes, es demostrar cómo la noticia, el contenido de la noticia, se recoge en la editorial y la caricatura cierra el ciclo. Es decir, hay una sola unidad entre noticia, editorial, caricatura. Por eso el libro tiene su fortaleza en la caricatura. Un libro más es este libro que se editó aquí en la Universidad Nacional, se llama La explosión del populismo en Colombia, ANAPO y la participación política durante el Frente Nacional. Digamos que es un libro ya más compacto. Está en prensa el periodo que va de 1970 a 1974. Es decir, realmente he pensado mucho el periodo. Lo he pensado bastante, y cuando uno le dicen, oiga, ¿por qué no nos dicta una conferencia sobre el Frente Nacional? El temor del autor es repetirse, es volver a decir las mismas pendejadas que ha venido diciendo en los libros. Por eso traté, cuando el profe Rubén me conminó a esta conferencia, traté de pensarlo de otra manera, teniendo un diálogo con mis documentos, con mi archivo. Y le he pedido a la familia de Laureano, está vivo, ustedes saben que ellos viven, ellos son eternos, que me den una entrevista para tratar de expurgar cómo fue su vida en el exilio.
qué hacía él durante el exilio. Ha sido imposible, todavía no he logrado que el doctor Enrique Gómez me reciba. Enrique tiene mucha información, él convivió con él esos años en España, y uno sabe mucho por archivo lo que llegaba, incluso como él se va y no se va, él se va pero deja aquí el batallón suicida, y deja el ciclo, y deja el diario gráfico, y deja toda su cohorte, y quiere regresar también todo el tiempo. Él está enviando cartas, y las cartas están circulando por el país. Pues gracias a que Rojas se fue, Rojas tuvo que irse. Es decir, una de las cosas benditas para el historiador es que Rojas se fue. Es decir, salió corriendo. Y eso hizo que no se llevaran los archivos. Porque por lo regular los presidentes se llevan los archivos cuando se van normalmente. Cuando se van a la carrera, la ventaja para el historiador es que el archivo queda. De tal manera que el fondo Rojas de la presidencia de la República es el fondo más grande de un presidente de Colombia. Muy interesante ese fondo. Incluso por las cartas que la gente le mandaba a Rojas. Solamente sobre las cartas uno podría hacer un trabajo muy bello sobre comunicación política. Decía que no ha sido posible una entrevista con esta familia, pero él sí, los organismos secretos del Estado cogían todas esas cartas, y todas esas cartas que él nos mandaba existen y están en ese archivo. Algunas las he trabajado ahora. Este es el Laureano que regresa. Esta es la pinta de él que regresa el 5 de octubre de 1957. Él, como todos sus contemporáneos, era hemerógrafo. Y este es un trabajo de hemerografía, es decir, el peso de mi investigación es el periódico. La fuente principal con lo que yo he construido mis textos es el periódico. Y los personajes que estudio son personajes hemerógrafos, es decir, son personajes que devoraban en el día 5 periódicos. Y esta foto de Laureano es muy interesante por eso, ¿verdad? Porque si ustedes ven el periódico, él no está leyendo el siglo. Miren, en la parte, en la extrema derecha, está la caricatura de Chapelle. O sea que él está leyendo el tiempo. Y uno puede, de todos estos personajes del siglo XX, uno puede tomarles una foto viendo periódicos. Bien, Rojas regresa, Rojas se va el 10 de mayo. Ni la familia sabía que él iba a renunciar. Le cuenta a su hija que cuando él se acostó, el 9 de mayo, él se acostó normal. Y la determinación la tomó con sus almohadas. Y él él designó la junta militar. Tú y tú. Pasándose por encima, graves incluso. Y dejó la junta establecida para que lo reemplazaran durante un año. Al cabo del año, él regresaría y la junta militar le restituiría a él el poder. Bueno, viene la fiesta, ¿verdad? Eso fue una fiesta, la caída de Rojas. La llegada de Rojas al poder fue una fiesta, y la caída de Rojas fue una fiesta. Es decir, lo digo porque el significante fiesta también se podría trabajar en investigación histórica como un resultado, por la fiesta del establecimiento del Frente Nacional. Miren ustedes el telegrama que recibe Laureano. Laureano Gómez, Barcelona, España. Junta Militar de Gobierno invita a su retorno al país cuando usted lo estime conveniente. Stone.
Atento compatriota, mayor general Gabriel París, presidente de Junta Militar. El telegrama es del 11 de mayo de 1917. El sábado regresa Laverne Gómez. Llegas y un resultado que recibirán en Barranquilla. Muy bien, ahora sí podemos perder la al gobierno de Rojas, un poquito sobre este gobierno. Un despliegue publicitario de la buena imagen del régimen sin precedentes en la historia de Colombia. La Oficina de Prensa y Propaganda, ODIPE primero y INAPE después, tuvo la responsabilidad de un ministerio y un poder de decisión tan grande como el del presidente o como el de los militares. Digamos que es la primera vez en la historia de Colombia que se intenta incluso crear un ministerio de propaganda al estilo de Goebbels, al estilo de Argentina, al estilo de Brasil, al estilo de Portugal. Es decir, el gobierno de Rojas fue un gran momento de la propaganda política, de la comunicación política. Gracias a Jorge Luis Arango, un ferviente fascista de los años 30, ocupado en el Ministerio de Educación en la restauración de la mentalidad conservadora en la nueva hegemonía de su partido, la imagen positiva del nuevo régimen fue exhibida en todos los lugares hacia donde se dirigiera el ojo de los colombianos. El retrato del presidente militar, que ven ustedes allí, pendió de todos los organismos públicos al lado de la efigie del Sagrado Corazón de Jesús o de la Virgen de Chiquinquirá. Como se trataba de el segundo libertador, la de Rojas surgió la de Simón Bolívar. Así, uno de los obstáculos de la oposición fue la propaganda oficial que lo cubría todo. Después de Rojas, la propaganda política oficial no volvió a ser la misma. A tal intensidad debería corresponder la propaganda para tumbarlo primero y para convertirlo después en el principal enemigo del nuevo establecimiento. Por eso titulo Mesianismos y Retornos. Se suponía que el Frente Nacional iba a ser una superación laicizada del poder político, pero el Frente Nacional fue todo lo contrario, es decir, se instauró a partir de las coordenadas, de las pautas de la publicidad política que había iniciado el general Rojas. Por ello, su caída fue acompañada de un variopinto número de publicaciones entre la clandestinidad, la semiclandestinidad y el arrojo de quienes publicaban su animadversión al régimen. Después de la masacre de los estudiantes de junio de 1954, que empañó la celebración del primer aniversario, el fantasma de la caída cubrió el espectro todo de la política nacional. El ambiente era ya el del derrumbe, empero el gobierno no estaba de brazos cruzados. Había celebrado su tercer aniversario el 13 de junio de 1956, proclamando en sonoro y vistoso espectáculo en el Estadio El Campín la tercera fuerza. Ese es otro episodio de la propaganda política que los colombianos no habían visto. Es decir, se le daba a la entrada del Campín, se le daba a cada persona un globo, por ejemplo, un globo, y el globo lo debía soltar en un momento determinado, de tal manera que la misma gente hacía el espectáculo. La Oficina de Prensa y Propaganda, repito, durante el gobierno de Rojas, se encargó de que esta imagen del general estuviera obligatoriamente en todos los espacios públicos. Y una de las cosas que asombran cuando se cae el régimen es el decomiso que hacían de cajas y cajas y cajas de este retrato. Además,
la imagen de Rojas empezó a ser difundida en encendedores, en relojes, en escudos, es decir, toda la vida cotidiana estaba acompañada de la imagen de este personaje. El cigarrillo que más se fumaba era el piel roja, y los que fuman saben que el piel roja todavía conserva una cintica roja. Si uno lo abre sacando esa cintica roja, cuando uno sacaba esa cintica roja y la ponía contra la luz, ahí aparecía el nombre de la enfermedad. Y bueno, este espectáculo de la tercera fuerza es un espectáculo que creo que deben ya existir videos en difusión. Bien, semejante esfuerzo escénico no fue suficiente para detener la bola de nieve. Acontecimientos y contraacontecimientos se disputaban en limitados espacios de la política, y aunque después de la explosión de los camiones oficiales cargados de dinamita en Cali en la madrugada del 7 de agosto de 1956, fue imposible contener el derrumbe del gobierno militar. Ante la imposibilidad de tapar semejante catástrofe, el régimen no pudo impedir su cubrimiento verbal, escrito e iconográfico. Excelente trabajo de cubrimiento periodístico el que hizo toda la prensa e incluso la oficial, que ignoraba la lectura que la gente estaba haciendo de lo que veía, leía y escuchaba. Estaba firmado ya el Pacto de Benidorm, se había firmado el 24 de julio del 56, en un aniversario de Bolívar, entre Arredoyeras Camargo y Laureano Gómez, y sus contenidos eran la fuente donde abrivarán además los ideólogos de la oposición. ¿Qué caso oficial? Otra, no era un pensador el presidente de Colombia, ¿verdad? No era ni siquiera Perón, era un hombre de menos capacidad intelectual, pero la Oficina de Prensa y Propaganda se encargó de que todos sus discursos fueran publicados. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en esta parte de acá, uno de las colecciones de los discursos de Rojas, con un material fotográfico excelente. Este es el escudo de la ODIPE, la Oficina de Prensa y Propaganda. También he querido resaltar en mi trabajo luces en la dictadura. Luces. Es decir, el país en la dictadura no estaba bajo la oscuridad como uno a veces lo cree. Una de las mejores revistas salía del Ministerio de Educación, Hoja de Cultura Popular Colombiana, que se encarga de publicar incunables de la colonia. Es una revista muy bien diseñada, dirigida por el director de la Oficina de Prensa y Propaganda, que había sido formado por Goebbels en los años 30 en Alemania. Adelante o atrás, Bolívar y Rojas. La explosión de Cali, camiones de dinamita, la fiesta del Frente Nacional. Este esfuerzo por una nueva estrategia de comunicación que caracterizó al régimen militar está relacionado con el vocabulario de procedencia cristiana en el que se transmitían las cosas. Pero no solo el vocabulario, todas las actividades de la política estaban atravesadas por las formas disponibles del mito del cristianismo. De hecho, fueron 4 años de mesianismos, de retornos, de parábolas. Es quizá una de las características de la historia colombiana, que a falta de un gran caudillo o de un gran mesías condensador, pululan los caudillos y los mesías fragmentados. Incluso es apreciable el denodado esfuerzo de los intelectuales librepensadores para laicizar
por lo menos el lenguaje de la política, solo que son vanos esfuerzos porque de nuevo se sacraliza la política. Es lo que advertimos en el proceso sacralizador del período que emerge después de Roja. Ante el fracaso de su mesianismo se impondrá otro mayor. Sí, esa tesis la trabajo siempre, ¿no? Claro, todavía no había sido presidente Uribe cuando yo pensaba esto, pero los colombianos no tuvimos un caudillo, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Los colombianos no tuvimos un Mesías, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Pero no quiere decir eso que Colombia no sea un país de caudillos y un país de Mesías, solo que el fenómeno aparece fragmentado. ¿Sí? Colombia nace como nación no bajo un mesianismo o un caudillismo. Colombia nace como nación con dos caudillos, Santander y Bolívar, por lo menos. Y pasamos al siglo XX con dos culturas, liberales y conservadores, no con una sola. Por eso, en realidad, el proceso del uribismo es tardío para Colombia, es muy tardío. Ese proceso ha debido proceder por lo menos 50, 60 años antes. Bien, emergía entonces la generación del medio siglo, que había irrumpido refugiada en los libros debido a la cerrada censura del régimen militar, que hacía más fácil la circulación de la opinión por la vía de los libros que por la prensa. Es decir, hay muchos libros durante el régimen de Rojas porque la comunicación política es más posible por libros que por prensa. Es decir, la censura pensaba que todo podía circular por la hoja volante, entonces le caía a la hoja volante. Por el periódico, entonces le caía al periódico. Pero lo que no podía controlar la dictadura fue el libro. El libro tuvo mucha más posibilidad. Aunque justamente no lograra la velocidad que querían por expresarse a través de ellos. En 1955 había hecho su aparición a través de las ediciones Nuevo Siglo que se publicaban en la editorial Incaiba de Bogotá, para que los estudiantes universitarios perseguidos desde la masacre del 54 se refugiaran y se expresaran. En el 56, voy a mostrar la diapositiva, es decir, se vence a un caudillo, otra vez, porque ahora viene de luz, se vence a un caudillo, pero emergen dos caudillos. Es muy curioso, dos caudillos. Digamos, este carácter de la cultura binaria en Colombia es muy interesante. Se necesitaba entonces que el que había intentado ser el único caudillo, ahora volviera otra vez a la cultura binaria. Alberto Lleras Camargo y Guillermo León Valencia, liberal y conservador. Los estudiantes, digamos que estos elegantes estudiantes de la Universidad Nacional de los años 50, esta es una foto del 10 de mayo. Ustedes se imaginan tirando piedra con corbata. Pues estos son los estudiantes que tumban a Rojas. Juventud heroica se le llamó, los nuevos caudillos. Y en esos dos caudillos va a descollar uno, el que aparece ahí en el afiche, Alberto Lleras Camargo. Esta es la manifestación contraria a la caída, a los que querían que Rojas se quedara. Aquí vemos el proceso de configuración del Frente Nacional. En Sitges, Laureano y Lleras, y regresa como héroe. Uno de los momentos más interesantes es de la mayor fiesta política en Colombia después del 10 de mayo, es el 26
de julio del 57, cuando se firma el Pacto de Sitges. Bien, vuelvo a la caída. ¿Cómo será la caída? Los focos de la caída son afuera. Quiero decir, además del foco de adentro, había focos afuera. Los libros, los folletos se publicaban afuera. Este es de Nueva York. De Nueva York es que viene la fórmula de la Segunda República. O sea, caído Rojas, lo que se va a establecer es la Segunda República. Y aquí está entonces la generación de medio siglo, de 1955, perdón. Un testimonio y una actitud y un testimonio. Luego viene el libro que se inventa el significante de la Segunda República. O sea, el Frente Nacional es conocido como la Segunda República de Colombia. Y ahí aparecen quienes hablan: Juan Antonio Gómez, Diego Uribe Vargas, Rafael Rivas Posada, Fabio Lozano Simonelli. Nadie tiene 30 años ahí. Vamos a ver, es la clase política que va a llegar al Frente Nacional. Bien. En 1956 entonces circuló el libro La Segunda República. Se trataba de los efectos de una carta que los representantes de esa generación, entre quienes se encontraban Diego Uribe Vargas, Lucía Cajiado, Cecilia Borda, enviaban a las dos generaciones que estaban dominando el escenario de la política oposicionista al régimen militar, para que al asumir el poder en el inmediato futuro prepararan las condiciones en Colombia para el establecimiento de una segunda república en la que ellos, la generación de medio siglo, pudiera gobernar con mejores condiciones. Entre los destinatarios del libro está Carlos Lleras Restrepo, Alberto Lleras Camargo, Belisario Betancourt, Carlos Arango Vélez, Juan Lozano y Lozano, Julio César Turbay Ayala. Es decir, la gente que tenía la edad de ustedes en esa época son los autores, digamos, de esta carta. Pero ¿cuál es el problema que había? Lo pongo en términos de hoy. ¿Por qué la reforma política que está en andamiento propone quitar la reelección? Porque la reelección, además de todo, retrasa la cola hacia la presidencia de la República. Quien iba a ser el presidente ahora, ya no lo fue, porque ganó la reelección. Bien, eso que sucede en la democracia, sucedía más dramáticamente en la política de los años 50. Es decir, al convertirse Colombia en un país de tiranías, el gobierno de Ospina, el gobierno de Laureano, el gobierno de Rojas, esos son 16, 20 años de retraso de la agenda política. Entonces, ¿qué significa eso? Que en 1956-57 los que tenían que haber sido presidentes presidenciables ya no lo podían ser. Es decir, la política en Colombia se volvió una cosa de viejos. A esa altura del campeonato no había sido presidente Guillermo León Valencia, no había sido presidente Carlos Lleras Restrepo, que nació desde niño para ser presidente, como su sobrino, nieto. ¿Me entienden? Entonces, los jóvenes están... Esta es una historia burguesa, no estoy hablando de... Esta es una historia de la burguesía, propiamente dicha. Entonces, los burgueses están muy preocupados porque ¿qué papel van a jugar en el nuevo engendro político si todo el escenario de la política aparece copado por la gente que fue marginada durante las tiranías conservadoras? Hay una angustia en la juventud y por eso la juventud toma el Frente Nacional como una posibilidad de pelea con el tema de la generación. 2. La cláusula de la generación, el significante de la generación, era una manera de explicar la historia de Colombia. Es decir, la historia de Colombia se explicaba a través del método de José Ortega y Gasset de las generaciones. O sea, la historia de los pueblos la hacen las generaciones. Las generaciones cambian los procesos. La historia de un pueblo depende de una generación, cada generación hace
historia, etcétera, etcétera. Eso además era traído de la metodología de la historiografía argentina. En Argentina les había dado un muy buen resultado a finales del siglo XIX la generación de los reconstructores. Toda la pelea de la generación de Luis Vidal, la generación de los nuevos, la generación de los leopardos, había sido contra la generación del centenario. Es decir, se fueron acumulando generaciones y generaciones y generaciones, de tal manera que en el Frente Nacional ya no se puede hablar de que a la historia le corresponde moverla a determinada generación, sino que tenían que llamar a todas las generaciones a sacar el país del fantasma. Digámoslo de una vez, el Frente Nacional entonces aparece así como un modelo de síntesis política. Y el reflejo de esa síntesis política lo va canalizando poco a poco Alberto Lleras Camargo, que ojalá pueda decir más adelante por qué. Les dicen los muchachos, la muchachada, no podemos contentarnos con un retorno que sería volver a etapas superadas, sino levantar la bandera de la renovación colombiana. Hablaba de la reconquista de virtudes tales como la austeridad administrativa de la época de Carlos R. Restrepo y de Enrique Valle Herrera. Depositaban su fe en los que las dos generaciones deberían y tendrían que hacer. Se reclamaban víctimas de aciagas fechas: 10 de julio, 9 de abril, 9 de noviembre, 6 de septiembre, 13 de junio, 8 y 9 de junio, y pedían el retorno al Estado de Derecho, que no viniera de pactos celebrados a puerta cerrada por los políticos. Argumentaban que era necesaria incluir la voluntad nacional por medio del sufragio. Señalaban que la reconciliación no podía ser impuesta por la mano fuerte de las armas. Por ello sugerían la convocatoria de una asamblea constituyente distinta a la de Rojas, en las que intervinieran los voceros legítimos de la opinión pública y en donde todas las tendencias nacionales tuvieran la oportunidad de acreditar su personería, exponiendo ideas y programas. Se trataba de la apuesta por escrito de una síntesis de corrientes ideológicas que desde el mismo bipartidismo se habían enfrentado por el modelo de desarrollo organizativo de la sociedad colombiana: corporativismo y liberalismo intervencionista. Eso había sido la violencia. La violencia es una pelea entre el pensamiento corporativo y el pensamiento liberal intervencionista, no entre liberales y conservadores. Entonces, la puja por favorecer una la gobierno cayó el 13 de junio del 53 y la constitución corporativa se instauraba el 15 de junio. O sea que él cayó para que no se instaurara la constitución corporativa del país. Es decir, el corporativismo el fracaso del corporativismo está en la explicación de la violencia de los colombianos de los años 50. Ahora, no que el corporativismo no se hubiese impuesto, el corporativismo se impone, pero no el que quería, digamos, el núcleo conservador popular, que era un corporativismo de base social popular. Por ello, abogaban por una constitución que tuviera dobles contenidos y alcance. De una parte, la organización del Estado y su forma de gobierno, la fijación de los derechos de los ciudadanos y los límites de la acción del Estado, y de otra, la enunciación de un programa que sintetizara las aspiraciones nacionales para el futuro. Anotaban que debería ser una constitución orgánica y funcional que encauzara el desenvolvimiento jurídico, político, social y económico del país, y no únicamente dogmática y declarativa. Sostenían que no bastaba la consagración declaratoria de las libertades públicas y las garantías sociales, sin exigir el ambiente social necesario para que tuvieran validez efectiva. Enfatizaban que si toda constitución tenía que basarse en un orden social existente, al mismo tiempo debería contener normas que incidieran en el futuro y que fueran modelando de acuerdo con las
ansias populares y con el devenir histórico los cauces de la vida nacional. Anotaron también que la nueva Constitución debería garantizar la representación de las minorías políticas en las tres grandes ramas del poder público, con el objeto de impedir que grandes sectores de la opinión quedaran sin injerencia alguna en los manejos del Estado. De esta manera creían necesaria la legalización de la oposición política como fuerza fundamental para el normal funcionamiento de las instituciones. Superando así el régimen de los gobiernos de partido, propusieron que la nueva carta quedara consagrada, que allí quedara consagrada la tecnificación del servicio público. ¿Por qué leo esto? Porque esto es de 1955, por unos muchachos que sintetizan lo liberal y lo conservador y que después van a ser las banderas del Frente Nacional y de una de sus corrientes, que es el MR. Los autores de la carta eran muchachos no instruidos, atentos a las enseñanzas de sus maestros y consumidores juiciosos de los contenidos de las disputas de sus maestros. Era como estar leyendo a Alzate con su denominada democracia funcional o al padre Félix Restrepo con su corporativismo. Querían síntesis, la aclamaban, pero no eran ellos quienes medían el tiempo. Sus enunciados, sin embargo, les salieron de la carta, produjeron muchas respuestas y fueron a pasar a los idearios, los que convenían, de los hombres que contaron después con el guiño de la gran prensa para reelaborarlas y readaptarlas a las necesidades históricas. De tanta respuesta, fue sin duda la de Alberto Lleras Camargo, el destinatario principal, la más importante. El expresidente y jefe espiritual de la resistencia al régimen militar puso la atención en lo que consideró le servía para organizar en concreto la estrategia de la pelea, la necesidad de buscar un entendimiento entre los partidos antes que cualquier cosa. En realidad, el papel de Rojas a la altura de 1956 ya se había logrado, que era la de posibilitar la unión de los partidos, muy a pesar suyo, por supuesto, como reza la doctrina del bonapartismo. Es decir, cuando uno dice este personaje fue puesto para que reconcilie las clases, no quiere decir que eso va a ser expedito. La reconciliación de las clases es dramática, incluso para el bonapartista. El bonapartista reconcilia las clases, reconcilia los partidos, pero con trama, con conflicto. Y la vida de Rojas estaba hecha para eso. Todo lo que hacía Rojas contra los partidos políticos, unía a los partidos políticos. Contra la iglesia, unía a los partidos políticos. Es decir, el MAN, por ejemplo, que fue el primer partido de gobierno que se creó, la primera respuesta a ese enunciado fue la reconciliación de los partidos políticos. Es decir, Rojas tenía por naturaleza esa posibilidad de la reconciliación de las clases. En los partidos, Lleras veía la opinión organizada y no en los gremios, y no en otras organizaciones. Mucho ojo con esto, esta es una tesis importante. Es decir, queremos que la democracia funcione no por partidos políticos, sino por agremiaciones. Que incluso la universidad ponga sus diputados, sus concejales, sus senadores, etc. No. El régimen colombiano es un régimen de partidos. Es la respuesta que le da Lleras a los muchachos. No vamos a votar por los gremios ni vamos a luchar por los gremios. Tienen que ser los partidos. No hay otra salida al estado marcial de sitio sino a través de un entendimiento de los dos partidos que agrupan a la casi totalidad del cuerpo nacional. Les escribió. A salir de su naturaleza,
de su grado de organización y de su futuro y decisivo papel que deberían tener en el derrocamiento del régimen, el astuto dirigente procuró seducir el ímpetu estudiantil a favor suyo. Así, 3 generaciones se verán obligadas a convivir. Tendrán que compartirse el escenario social colombiano y disputarse el poder público. De tanta coincidencia compartida terminarán coincidiendo y pareciéndose hasta desaparecer unos, mientras el resto se mezclará con las siguientes generaciones. De hecho, la teoría de las generaciones como explicación de la historia no salió sirviendo absolutamente para nada, ni siquiera para recordar a José Ortega Gasset, que tanto la inspiró. Es posible que para que una generación funcione de manera autónoma, se necesita que la anterior haya resuelto los supuestos problemas que históricamente le corresponden solucionar. Pero la repetición cíclica y recurrente de los procesos históricos que no resuelven nada hace que una generación herede a la siguiente y a la siguiente sus mismos problemas. La emergencia del Frente Nacional provocaba por ello la sensación de un tiempo necesariamente más veloz. Supuestamente estábamos atrasados en la reforma social y había que correr. En 1956 sale otro trabajo, digamos, en los Estados Unidos. Recuerdo que allá estaba Hermanas Ciniegas, tenía un núcleo de oposición muy importante. Otra razón interesante es que para viajar a Europa por avión en esa época era necesario llegar a Nueva York. Y el avión no se conectaba inmediatamente con el siguiente, sino que había que pernoctar. Y en esas pernoctaciones se fue dando la caída de Roma. Bien, la explayada fiesta del derrocamiento. De lo primero que se deshicieron los recién llegados a los poderes locales fue de los retratos de Rojas Pinilla, que pululaban no solo colgados, sino amontonados en las oficinas públicas. El famoso retrato tuvo incluso momentos de gran cotización, alcanzando en ocasiones la cifra de 5 pesos. El lunes 13 de mayo, la Junta Militar clausuró el diario oficial. La última edición del domingo 12 de mayo fue recogida por el ejército antes de que saliera a la calle. Todas las instituciones creadas por la dictadura entraron a investigación. La Empresa Nacional de Publicaciones, el Banco Popular, Central, la televisora. Los medios oficiosos también sufrieron persecución o presión para dejarse publicar, como ocurrió en Medellín con el periódico Occidente, que aunque se editaba en Bogotá, era un diario antioqueño bajo la dirección de Ovidio Rincón. Al tiempo que otros medios surgían para animar la fiesta política. En el Huila comenzó a circular el semanario liberal La Hora, dirigida por Jaime Afanador Tobar Gentilki. Es decir, estoy en mi hipótesis del retorno, ¿verdad? El mundo es como volviera a hacerse, ¿no? Es como una reemergencia. Un disco sobre el cambio de gobierno salió al mercado en los días siguientes al 10 de mayo. Vive el pueblo, compuesta por Jorge Mesa Santamaría, primera voz del dueto de los Tapatíos. El disco había sido grabado en el sello Zeita y se trataba de una parranda acompañada de guitarras y ritmos. ¿Por qué lo rescato? Porque en una de las publicaciones que está en el anuario, que se llama Fiesta y Golpe de Estado, ahí muestro cómo fue la fiesta del golpe de Estado de Rojas y cómo empezaron a llegar a la oficina de prensa y propaganda bambucos, guabinas, pasillos en honor al advenimiento de Rojas. Es decir, esa cantidad de música que produjo la llegada de Rojas, esa producción de música popular, no la produjo la llegada del Frente Nacional. Por eso mencioné que es el único caso que he encontrado. El proceso de establecimiento del nuevo elenco de poder se desarrollaba entre la trascendencia de algo terrible que le había sucedido a Colombia y un ánimo festivo que no cesaba. Lo terrorífico había sido algo así como la desaparición de las instituciones. Los caudillos del momento no se cansaban de repetir en sus inúmeras entrevistas, comillas, luchar por el retorno al imperio de las instituciones nacionales, cuya derogatoria y violación sistemática sumieron a Colombia en el abismo del absolutismo
absolutismo y de la arbitrariedad. La prensa, que se hacía vocero de la nueva ordenación del poder en su afán de mantener el entusiasmo de la caída de Rojas, no cubría los focos de violencia que no desaparecían y que a lo mejor cambiaban de naturaleza ideológica. Todo se les iba a los editores en recordar la reconfiguración de las instituciones y en cubrir la actividad de los selectos personajes de la política oficial. Bien. Muestro algunas diapositivas que creo que son importantes. En la primera posguerra colombiana, que es después del 1902 y que cubre toda la década del 10 y la del 20, surge la generación del centenario. Digamos, la generación del centenario es el producto de la reflexión que produjo la primera, la última posguerra, que coincide con la primera posguerra de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la gente que vivió del 14 vivió la guerra, pero la gente que vivió después del 18, o sea, la gente de los años 20, vive bajo la tiranía de dos posguerras, la de una posguerra local y la de una posguerra extranjera. Eso va a tener, digamos, un peso en la literatura que se vaya a producir. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el Frente Nacional es un periodo de posguerra. Como se le dice hoy, es un periodo de posconflicto. Posconflicto es un eufemismo de posguerra. La diferencia es que esa posguerra que se llamó el Frente Nacional no reivindicó a las víctimas. Todo el peso hemerógrafo recae sobre la necesidad de restablecer las instituciones, de reencauchar el nuevo modelo político. Y eso va a cobrar mucho. Eso va a cobrar mucho porque vamos a pasar por ese periodo sin la reivindicación de las víctimas. Como veníamos de una reforma social aplazada, es el único país del continente que no pasó por un periodo populista de reformas sociales, todo el peso del análisis político recayó sobre la necesidad de hacer esa reforma política por encima de las víctimas que por ningún lado aparecen. Y el libro, digamos, más, diría, el más interesante es este libro de Jorge Gaitán Durán, que se llama La Revolución Invisible, que es de alguna manera una parodia de este libro que se escribe en 1910 de Carlos Arturo Torres, se llama Ídola Fori. Ídola Fori es el balance de cómo le ha ido a Colombia respecto de la reforma por las guerras civiles. Lo que trata de hacer acá Gaitán Durán es hacer el balance de cómo nos fue la guerra del medio siglo. Pero la propuesta, el libro es brillante, es uno de los mejores intelectuales del periodo, es muy brillante, pero la tesis, en medio de tanta finura, es que Colombia lo que necesita es una reforma burguesa. Es un intento de ofrecerle a los ideólogos del Frente Nacional un programa para que no le mamen más gallo a la revolución burguesa. Hay que hacer la revolución burguesa.
El libro está reeditado. Hay una reedición. Es esta. Este es el original, el que ven ahí en la diapositiva, y esta es la nueva edición, La Revolución Invisible. Acá es, en el libro de Ídola Fori, Los ídolos del foro, sería en español. Acá es basado el libro en los análisis de todos los positivismos que en Colombia se virlaron. Es decir, el país es el país que tenemos porque aquí ni siquiera fuimos capaces de tener un positivismo consecuente como el resto del continente. Y acá es con los nuevos teóricos, pero sobre el supuesto de que no se puede aspirar a una reforma más profunda que la burguesa sin las condiciones de hacer en Colombia una reforma burguesa. Claro, él cuestiona, vamos a hacer la reforma burguesa con las condiciones psicológicas cristianas, es decir, con un nuevo Mesías. Vamos a dejar que ese nuevo Mesías, que se llama Alberto Lleras Camargo, haga la reforma del Frente Nacional como Mesías, o vamos a hacer de veras de esto un país moderno. Porque había la siguiente contradicción. Una de las, voy a decir, esta es la editorial Tierra Firme, la que publica, es una editorial de los años 50, pasa a los 60 y se acaba. Este es el nuevo Mesías. Esta es una carátula de una revista religiosa, El Voto Nacional. Para que me entiendan por qué el nuevo Mesías. Es decir, el máximo líder del Partido Liberal, del radicalismo liberal, algunos creen eso, ahora es absorbido por la Iglesia. Son libros que se publican en la clandestinidad con los documentos que enviaba Laureano desde España durante la dictadura. Todavía el anticomunismo. La Segunda República nació en playa. La playa de Benidorm, en España, el Pacto de Benidorm, y la playa de Sitges. Allá estaba Laureano, y hacia allá se dirigió Lleras a visitar, a proponerle la fórmula del Frente Nacional. En esa época uno podía estar en la playa vestido de cachaco. El Independiente fue la forma, el título que tomó el periódico El Espectador cuando fue cerrado por la dictadura. Fue el periódico que más se demoró en cambiar el nombre. El Tiempo casi de inmediato, el Intermedio retomó el nombre del Tiempo casi de inmediato. Creo que menos de un mes duró, después del 10 de mayo. El Tiempo, el Espectador sí se demoró más tiempo. Cuando regresa, en julio del 57, de firmar el Pacto de Sitges, sale este disco. El disco con los discursos de Lleras, La Voz de la Libertad. El regreso de Laureano. Muy interesante. Miren acá cómo abre el periódico. El sábado regresa Laureano. Se inicia la investigación de los negocios de los. Los periódicos laureanistas que circulaban pudieron reproducir los mensajes de Laureano Gómez desde el exterior, y desde allá entraban al país folletos que mostraban una dinámica de organización para dar al traste con el régimen. Con Acción, la organización laureanista publicó en este año un libro en ligero formato en el que se recogieron los discursos y constancias de los diputados conservadores durante las sesiones de la ANAC
que iban en contra del gobierno. La figura del regreso fue muy importante en la fabricación del Frente Nacional, en el retorno de gente prestigiosa e influyente. Se afianzaban las esperanzas para el futuro de Colombia. El presidente Mariano Ospina Pérez retornó al país justamente para la celebración del 10 de mayo. Él llega el 10 de mayo a Techo y él no sabe que están tumbando a Rojas. Es interesante eso. Eduardo Santos, Roberto Urdaneta Arbeláez y Germán Arciniegas regresaron al país en los primeros días de junio de 1957 y seguirán llegando muchos otros a reposicionarse en el escenario de la política nacional. Pero había dos retornos que merecen atención: la de los expresidentes desterrados, Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla. Y es lo más de chévere porque en Colombia, en la Constitución, no existe la pena de destierro. Eso no existe. Eso no existió nunca, por lo menos en el siglo XX. A nadie podían desterrar. Y eso los puso frente a un problema tenaz. Como tampoco en Colombia en ninguna parte dice que uno no pueda hablar. Y a General Rojas le prohibieron hablar. Entonces el debate es muy interesante, ¿no? ¿Dónde dice que uno no puede hablar? Es decir, porque no se puede prohibir la palabra, es que retorna Rojas, entre otras cosas. Bien, día a día se anunciaban los pormenores del bienvenido regreso de Laureano Gómez al país, paralelo a la amenaza de un no bienvenido retorno del depuesto presidente Rojas Pinilla, cuyo régimen, según se argumentaba, había sido de persecución contra la prensa y contra las libertades públicas y sobre todo de enriquecimiento personal y abusos de poder administrativo y en general de desastre y acabose de las instituciones de la democracia colombiana. A esta altura ni una palabra sobre las masacres de Villarrica, de Pato, de Guayabero, ni una palabra sobre la persecución al comunismo. Es muy interesante, ¿no? Los códigos que escoge la gran prensa para perseguir a Rojas. En los desafueros de Rojas y de su familia, la hipérbole estuvo de fiesta en las páginas de la gran prensa. La atención de la prensa estaba concentrada en cubrir estos aspectos y este procedimiento tendía un manto de invisibilidad de la violencia política que no mermaba, que permanecía. Muy poco asomaba la violencia por las páginas de la alegre gran prensa colombiana. Y cuando lo hacía, era porque ya era imposible tapar la realidad, como en el caso de la violencia en el Quindío. Las actividades del bandolerismo se registraban a veces en las partes inferiores de las páginas. Era como si se tratara del retorno de Ulises. El Ulises Laureano, para quien todo estaba expedito para que regresara, y el dramático y atormentado retorno del Ulises Rojas Pinilla. Eran dos tiranos, el bueno y el malo. Ambos, después del 10 de mayo de 57, coinciden en el mismo país, la España de Franco, el uno sustituido por el otro, casi que desterrados mutuamente con relativa durabilidad. La ausencia amenazante de Laureano cubierta, resguardada y reivindicada por una parte considerable de su partido, y la ausencia presencial de Rojas, que se movía entre España, Estados Unidos, las Canarias y el Caribe para intentar regresar a los coñazos al país. El nuevo establecimiento se erigía con la amenaza del regreso de Rojas. Curiosamente, la pena del destierro no existía en Colombia, pero ambos presidentes habían decidido irse. A Laureano se le avisó en tiempos de Rojas que ni podía ni debía regresar. En cambio a Rojas no se le había dicho nada al respecto. Las formas en las que dejan el poder son distintas. Rojas había nombrado a la Junta Militar para que lo reemplazara durante un año.
era su voluntad. Decidió su destino consultando a sus almohadas la noche del 9 de mayo. Incluso la familia se sorprendió con su decisión. Debió pesar esto a la hora de querer regresar, el que fueran militares, todavía los gobernantes, y el suponer que las Fuerzas Armadas por abajo lo esperaban. Había latente un rumor en Colombia, que regresaba el general Rojas, que se instalaría en su finca San Antonio en Montería y que luego saldría para Melgar. Algunos incluso decían que ya estaba en el país, que en Cali, que en Medellín, y que al día siguiente arrancaba para Bogotá. Muchos se asustaron, especialmente el gobierno de la Junta Militar, los caudillos del Frente Civil y los gremios. La población estuvo presa de la curiosidad y de la expectativa. Los murmullos se expandieron durante el primer fin de semana de septiembre de 1957. Los diarios del lunes siguiente abrieron respondiendo al sobresalto que había vivido Colombia con el rumor de que Rojas amenazaba con entrarse como fuera del país. En las primeras páginas de los periódicos aparecieron los militares gobernantes apaciguando, comillas, todos los ciudadanos pueden estar tranquilos y confiados de que las determinaciones de la Junta de Gobierno garantizan que no se podrán registrar hechos que puedan levantar los ánimos de la República ni alterar el orden. Dijo el general Luis Ernesto Ordóñez, uno de los 5 presidentes que tenía por entonces Colombia. Para mayor tranquilidad, informó que Rojas había llegado a Santo Domingo a las 5:30 de la tarde del sábado último y que se encontraba alojado en una casa particular. Señaló que en conversación con el embajador de Colombia, el general Miguel San Juan, Rojas había llegado a Santo Domingo en asuntos de negocios con el fin de tratar con algunos ciudadanos sobre la venta de su finca Verástegui, ya que esta era una finca azucarera y que en Santo Domingo había azucareros interesados en adquirirla, declaró Ordóñez. Además, que le había pedido al embajador que le hiciera saber a Rojas que en la actual situación del país, lo único que iría a provocar era que todo el pueblo se alzara como un solo hombre contra él y que su presencia provocaría una reacción difícil de contener y que además se habían dictado órdenes terminantes para impedir su llegada al país, y como si fuera poco, que le dijera que lo único que conseguiría era hacer el ridículo. El amague de Rojas, como todos los emprendimientos suyos, estaban en la dirección del bonapartismo, que hacía que su conducta redundara en beneficio del fortalecimiento de la reconciliación de las élites. El extendido ruido de su regreso provocó el mismo e inmediato consenso que había producido su experimento del Movimiento de Acción Nacional en 1955 o la Tercera Fuerza de 1956. Aceptar la maquinaria que le trabajaba a la ordenación del nuevo establecimiento. Esta vez, los gremios sacaron su cuenta de cobro por su decisivo papel en el proceso que había culminado victoriosamente el 10 de mayo y amenazaron con impedir el regreso del dictador al país. Así lo hicieron saber Hernando Agudelo Villa, gerente de FENALCO, y Enrique Caballero Escobar, gerente de la ANDI, la Asociación Bancaria, etc. El primero escribió apresuradamente, comillas, debemos estar en actitud vigilante para prestar la colaboración que se nos solicite en cualquier emergencia. Y así, todos los actores del 10 de mayo reaparecieron para rechazar la intentona de Rojas, las agremiaciones de trabajadores. En particular, la UTC declaró: hacemos un llamamiento a todos los trabajadores del país para que se mantengan firmes y alerta en salvaguarda de los derechos reconquistados el 10 de mayo, ya que así contribuiremos al mantenimiento de la armonía entre los colombianos y a la conservación de las libertades ciudadanas. En fin. Y en casa de Lleras Camargo, el gran ideólogo de todo, fueron llegando los nuevos caudillos de ambos partidos para ver qué hacían. El primero en arribar fue el Delfín Álvaro Gómez Hurtado, seguido de Alfredo Araujo Grau y Camilo Vázquez Carrizosa. Se aparecieron luego Carlos Lleras Restrepo, Carlos Holguín, llegaron también Guillermo León Valencia, el candidato, José Antonio Montalve, Juan Uribe Guaya,
quienes de inmediato se pusieron en contacto con la gente de la Junta y suscribieron un comunicado. En la medida en que fueron avanzando en la arquitectura de la reelaboración de la imagen de Rojas como hombre ambicioso y amigo de la riqueza ilegal, hubo condiciones para que se empezara a asociar con la cárcel. Muchos lo quisieron preso y la caricatura captó semejante imaginación. Aquí algunas, como para que ustedes vean el ambiente de la época. Aquí lo que trato de ver es, en la parte izquierda superior, el liberal Lleras rezando en un refrigeratorio. La producción bibliográfica, el Mesías, el primer voto de la mujer, los nuevos caudillos, la revista Semana, ya era la revista. En la medida en que fueron avanzando en la arquitectura de la reelaboración de la imagen de Rojas como hombre ambicioso y amigo de la riqueza ilegal, hubo condiciones para que se le empezara a asociar con la cárcel. Muchos lo quisieron preso y la caricatura captó semejante imaginación. Y hasta manifestación de protesta hubo. Me quiero detener un segundito, ya los libero, tranquilo, en esto de la caricatura. No solamente porque era fácilmente caricaturizable, pero creo que ningún personaje de la historia nacional ha tenido el registro en la caricatura que tuvo Rojas Pinilla. Y en el libro de exclusión me baso en eso, es decir, Colombia ha sido un país de grandes caricaturistas y de gran prestigio, pero detrás de ese prestigio el caricaturista ha sido también parte de la violencia, contribuye también a la violencia, en una época en que el talento se pone al servicio de, el talento se pone al servicio del tiempo, el talento se pone al servicio del espectador, al servicio de cualquier órgano. Es decir, el caricaturista en Colombia es de muy buen talento, pero no es independiente. Cuando aparece esta caricatura aparece después de una semana del periódico darle y darle y darle al personaje. La caricatura lo que hace es fortalecer lo que el mismo periódico ya ha trabajado en desprestigio de. Es decir, cuando finalmente Rojas no puede entrar, entonces lo ponen preso y lo entran preso y lo humillan y le quitan todos los derechos políticos, los derechos civiles, como la caricatura anteriormente lo ha pronosticado, lo ha indicado. Bien, el plebiscito. Para el 1 de diciembre de 1957, los colombianos fueron convocados al primer plebiscito de su historia de Colombia. 10 puntos tenían que aprobar los colombianos. La esencia del plebiscito era si los colombianos querían que este país fuese gobernado durante un periodo de tiempo únicamente por el Partido Liberal y por el Partido Conservador alternativamente.
Diría uno que pueblo tan imbécil, ¿no? Votar sí por eso, ¿no? Pero no es fácil, votar no. Porque la propaganda fue muy grande. Fue muy grande la propaganda. El proceso de la propaganda fue, digamos, establecía los márgenes de lo que podía ser un ser humano. Porque además del plebiscito tenía un gancho, dos ganchos, dos anzuelos. El primer punto, se votaban los derechos civiles de la mujer. Y el último punto, el 10% del presupuesto nacional será para la educación. A veces entro en crisis, ¿sabe? A veces quisiera recoger lo que he dicho del Frente Nacional, porque cada vez el país es peor al del Frente Nacional. Digamos que si uno se para hoy a ver desde una esquina de cualquier año nuestro, a ver un Frente Nacional, pues hombres como los que hubo allí, con la sensibilidad social, ya no los hay. Conciencia de una educación gratuita como la hubo en esa época, ya no la hay. Conciencia de una reforma agraria como la que hubo en esa época, ya no la hay. Frente a la tesis principal, que el haber acostumbrado durante 16 años a que los colombianos votaran por liberales y conservadores significó la no posibilidad de otra opción política, la invisibilización que se hace de la violencia, de las culturas incluso étnicas. Es decir, hablándole a un auditorio tan joven como es este, yo creo que por mucho que hayamos trabajado la década del 60 y con ella el Frente Nacional sigue